Buenas. Recientemente publiqué un vídeo sobre la inteligencia artificial y Jean-Pierre Garnier-Mallet. Antes había publicado otros dos vídeos más específicos sobre la base científica de su teoría y la consiguiente consistencia de sus publicaciones académicas. Al decir académicas, uno debe entender justamente esto, que se ajustan a los requisitos de publicación de las instituciones científicas. O sea, uno no publica un cómic, ni una novela, ni siquiera un ensayo literario en una de esas instituciones, sino un paper en inglés, un artículo científico. Y ahora voy a dar un último repaso para el público sobre todas las publicaciones científicas y oficiales que he podido recopilar de Garnier-Mallet, doctor en física y autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Veremos si con el paso del tiempo este autor, este científico concienzudo, también humanista y enseñante de un principio vital capital, recibe más atención y reconocimiento público. Bien, Garnier-Mallet cuenta que tuvo tal grandiosa intuición sobre la naturaleza del tiempo allá por el año 1988, mientras tenía intención de escribir una especie de ensayo científico sobre el tiempo, aunque después parece que tuvo que cambiarlo por un tremendo trabajo de investigación y formulación físico-matemática, a fin de justificar la existencia de tres tiempos que marchan al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, y dentro de este esquema temporal circulan y se comunican partículas físicas desdobladas. La más elemental es el electrón, en un ciclo de 25.920 años, o sea, un ciclo de precesión de los equinoccios, etc. En un primer momento, Garnier-Mallet presentó su teoría a la Academia de Ciencias de Francia, porque él es natural de allí, francés, pero ni siquiera se la consideraron. Parece ser que fue rechazada inmediatamente. No obstante, él siguió con su empeño y buscó otra vía de publicación académica y reconocimiento científico. Y aquí empieza este recopilatorio de sus trabajos. En primer lugar, tenemos esta colección de artículos suyos dentro de la reputada Revista Internacional de Sistemas de Computación Anticipatoria, vinculada con el Instituto Americano de Física. Repito esto, Sistema de Computación Anticipatoria. Garnier-Mallet siempre habla para el público general sobre la anticipación, sobre cómo sobrevivimos, si vivimos bien o vivimos mal, da lo mismo, porque el mecanismo viene a ser el mismo, un mecanismo de transmisión de energía e información entre nuestro espacio-tiempo, el llamado presente, y los otros dos, el pasado y el futuro. Vale, sigamos y veamos esos artículos del Dr. Garnier-Mallet dentro de esa revista, que no es moco de pavo. Tenemos aquí la de 1998, volumen 2, con este título, Modelado y cálculo o computación de sistemas anticipatorios integrados, aplicación al sistema solar, velocidad de la luz. Yo tengo estos trabajos y aquí solo muestro en pantalla una captura de pantalla, porque no voy a infringir el copyright, desde luego que no. Solo esto para ilustrar y probar documentalmente. Este artículo en concreto tiene 25 páginas de puro lenguaje físico-matemático y a rajatabla. Y el resumen de este artículo es este, escrito por el mismo Garnier-Mallet. Dice así: en este artículo expongo una idea nueva basada en el movimiento fundamental de desdoblamiento en el espacio tridimensional. El resultado de la teoría y su ecuación permite entender la constitución de cualquier sistema micro y macroscópico, atómico, molecular, solar y galáctico, que es siempre un sistema de anticipación. Una aplicación sobre el sistema solar justifica la teoría y explica el porqué de la velocidad de la luz. Señoras y señores, recuerden esto, y cito a Garnier-Mallet: somos, el ser humano, lo es, un saco de partículas desdobladas. Y haciendo aquí memoria del matemático Henri Poincaré, digamos que hay un yo consciente y hay a la vez un yo subliminal, que es más inteligente que el yo consciente. Bien, en el siguiente artículo, en la misma revista de sistemas anticipatorios,
del año 1999, volumen 3, el artículo de Garnier-Mallet titulado Modelo geométrico de sistemas anticipatorios integrados. Este es un artículo de 19 páginas y el resumen es este. He definido el movimiento fundamental de desdoblamiento que transforma cualquier sistema inicial a un sistema de anticipación integrado. He demostrado que son necesarios 6 niveles de integración en el sistema inicial, que es el nivel 0, durante su transformación. Cada nivel tiene su observador. Y termino aquí, con este resumen, que es algo largo. Además, quería terminar precisamente en este punto con eso de observador, que es una palabra clave, porque en la ciencia, sin observador, no hay ciencia. Y al decir observador, más que nada, figúrese un sujeto dotado de conciencia, como cualquiera de nosotros. Pasemos ahora al tercer artículo de Garnier-Mallet para la misma Revista Internacional de Computación Anticipatoria del año 2000, volumen 5. Es un artículo de 25 páginas titulado simplemente La teoría del desdoblamiento. Leo una parte de su resumen. Esta comunicación es la continuación de los dos artículos anteriores, 1998 y 1999, que proponen un nuevo modelo con varias características esenciales distintivas. Primero, las observaciones son consecuencia del principio universal de horizontes y movimientos virtuales de un sistema de horizontes espaciales que limita las observaciones y las interacciones. Entonces, el tiempo es estroboscópico, con tiempos periódicos de observación o interacción y tiempos periódicos de no observación o interacción no observable. En este punto, dejo otra nota mía con relación a lo que acabo de leer. Otra vez, Henri Poincaré, el gran matemático francés, habló del yo consciente y del yo subliminal, existentes a la vez y en interacción no observable. Y también aquí cabe recordar, una vez más, lo que dijo Max Planck, padre de la mecánica cuántica, Premio Nobel de Física del año 1918, una física que no caduca, que dijo así: existe una mente consciente e inteligente que es la matriz de toda la materia. Ahora salto un trozo de este resumen y voy al párrafo del final, donde Garnier-Mallet dice así: este modelo implica un ciclo solar de 24.840 años que va a terminar. Principalmente, esto causa una confluencia entre nuestro sistema solar y la velocidad de la luz, que yo pude calcular de forma teórica, lo cual me facilita proponer un nuevo teorema que ya está verificado por dos importantes observaciones astronómicas. Y terminé de leer aquí. Vale, dice él 24.840 años, aunque él suele decir 25.920 años. Simplemente en esa primera cifra él le ha restado los 1.080 años de periodo de transición entre un ciclo de desdoblamiento y el siguiente ciclo, que siempre son de la misma duración. Y sobre esas dos importantes observaciones astronómicas que menciona, seguramente se refiere a la gran explosión solar de 1989, la cuarta de 7 que hay, que marcan el final de un ciclo solar de desdoblamiento, y la respectiva entrada de planetoides, la segunda observación, una entrada de planetoides a nuestro sistema solar, que están detrás de esas mismas explosiones solares, por la cantidad de masa y energía que entra con ellos, etc. Bien, ahora veamos el cuarto artículo de Garnier-Mallet en la Revista Internacional de Computación Anticipatoria. Este es del año 2001, volumen 10, tiene 12 páginas y lleva por título Los tres flujos temporales de cualquier partícula cósmica o cuántica. Y este es su resumen. En mecánica cuántica y de la relatividad, el flujo de tiempo parece que ocupa un lugar básico. La teoría del desdoblamiento da pie a una nueva interpretación sobre cualquier partícula cuántica o cósmica de nuestro universo, según este concepto de flujos de tiempo en horizontes de sucesos. Esta noción de horizontes de partículas es tan fundamental como la noción de flujos de tiempo.
Siempre presente en mecánica cuántica, estos horizontes, que limitan interacciones y observaciones de sus partículas internas, son también una realidad física en el universo. De hecho, en todo fenómeno físico, tanto subatómico como cosmológico, el tiempo estroboscópico fluye, alternando agujeros y aperturas temporales, lo cual puede explicar observaciones y paradojas actuales diversas. Terminé de leer. Bien, con eso de poder explicar observaciones y paradojas actuales diversas, él se refiere principalmente a la velocidad de la luz, a las velocidades superluminosas, es decir, superiores a la velocidad de la luz, y el entrelazamiento cuántico, o sea, el hecho de que dos partículas se comuniquen de forma instantánea, aunque estén separadas por todo el ancho del universo. Y a partir de esto se podría hablar un buen rato, cosa que él ya hace, sobre el funcionamiento de la intuición, el instinto, las premoniciones, las experiencias cercanas a la muerte, y etc. Después de esos primeros 4 artículos académicos sobre la teoría del desdoblamiento, viene otra serie de 3 artículos que publicó sobre las aplicaciones de la teoría del desdoblamiento, y el primero de ellos es este. La teoría del desdoblamiento podría explicar la homeopatía, también publicado en la Revista Internacional de Sistemas de Computación Anticipatoria en el año 2002. Y aquí contó con la colaboración de Philippe Bobola, también doctor en física y químico, que sin duda aportó sus conocimientos sobre homeopatía. Y el resumen del artículo, de 24 páginas, es este. La homeopatía, propuesta por Samuel Hahnemann en 1796, se basa en 3 puntos. La ley de semejanza: si una sustancia activa causa una enfermedad, la misma sustancia diluida puede curar la misma enfermedad. La individualización del enfermo y de su remedio, la elección de la dilución a partir de las investigaciones clínicas. Numerosos autores intentan explicar el problema de la dilución en agua, pero ningún modelo homeopático nos da una explicación clínica, química y física completa. Sin embargo, la nueva idea de las aperturas temporales de la teoría del desdoblamiento de Garnier-Mallet da una nueva explicación del principio de dilución. Y aquí termino de leer el resumen. Y después, en 2003, tenemos otro artículo con este título: La corrección relativista según la teoría del desdoblamiento, interpretación física de la teoría de la relatividad, que publicó en una revista internacional de física llamada PIRT, P-I-R-T, o sea, Interpretaciones físicas de la teoría de la relatividad, en el número 8. Y esta revista viene patrocinada por las siguientes instituciones: la Sociedad Británica de Filosofía de la Ciencia, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Sunderland, ambas de Inglaterra, y también la Sociedad Unida de Física de Rusia y la Sociedad Gravitacional Rusa. No pude encontrar ese número de la revista, pero sí otro del mismo año, y lo pongo como ejemplo. Muestro la primera página aquí en pantalla, lo voy a mostrar cuando edite el vídeo. Y bueno, en este número demuestra, pues tiene la revista 370 páginas con varios autores, ¿vale? Bien, lo que sí tengo es el artículo de Garnier-Mallet, que volvió a contar con la colaboración del físico y químico Philippe Bobola. Y el resumen de ese artículo, de 18 páginas, que lo tengo, dice así: la teoría del desdoblamiento completa los principios básicos de la física moderna sin desechar las leyes existentes. Volveremos a exponer el punto principal de esta teoría. Veremos que una nueva definición del flujo del tiempo da la posibilidad de calcular y justificar la corrección relativista. Y a continuación da una ecuación que incluye la velocidad de la luz y la velocidad de la masa en movimiento. Luego, también en 2003, publicó este otro: la explicación de la paradoja EPR y del Big Bang según la teoría del desdoblamiento, interpretación física de la teoría de la relatividad.
Lo publicó también en la revista internacional Interpretaciones Físicas de la Teoría de la Relatividad, PIRT, la número 9. Y otra vez volvió a contar con la colaboración de Philippe Bobolat. Y este artículo es de 7 páginas y el resumen es el siguiente. Varios experimentos han demostrado que la velocidad de correlación entre dos fotones puede ser superior a la velocidad de la luz, c. La teoría del desdoblamiento ha demostrado que existen 3 velocidades de correlación entre fotones unidos por la misma transformación de desdoblamiento. Terminé de leer. Luego, en 2006, publicó por su cuenta uno de sus 2 trabajos académicos definitivos. La teoría del desdoblamiento corrige la ley de Titius-Bode y define la constante de estructura fina en el sistema solar. Lo publicó en las actas de conferencia del Instituto Americano de Física y ahí presentó y defendió ante tribunal académico su teoría. Fue aprobada y en cualquier caso fue publicada. Y el resumen de este artículo es el siguiente. El movimiento fundamental de la teoría del desdoblamiento, desarrollado en nuestros artículos anteriores, se aplica como modelo de la dinámica del sistema solar. Se demuestra que este modelo justifica y corrige las distancias de los planetas dadas por la ley de Titius-Bode y predice nuevos planetas en el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. En efecto, la ley empírica de Titius-Bode define de manera aproximada las distancias de los planetas al Sol y se vuelve totalmente falsa para los planetas más distantes, Neptuno y Plutón, y no incluye la nube de Oort ni el cinturón de Kuiper. La teoría del desdoblamiento se basa en estructuras finitas sucesivas integradas de la propiedad del espacio-tiempo a diferentes niveles de escala. El ciclo del movimiento de desdoblamiento en el sistema solar corresponde a 25.920 años. Se demuestra que este ciclo define la constante de estructura fina. Terminé de leer. Me faltó decir que este artículo tiene 14 páginas. Y entonces, en 2010, Garnier-Mallet publicó su segundo artículo académico definitivo, también en las actas de conferencia del Instituto Americano de Física, con este título: La teoría del desdoblamiento, materia oscura y energía oscura finalmente explicadas, velocidad de la luz y constante de estructura fina calculadas por primera vez. El resumen de este artículo, de 4 páginas, dice así. Desarrollada en artículos anteriores, la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo utiliza horizontes finitos de varios espacio-tiempos virtuales que están integrados en el espacio-tiempo observable. Un movimiento fundamental específico crea instantes de tiempo imperceptibles, llamados aperturas temporales, en el flujo del tiempo. Considerando diferentes niveles de escala, modifica la percepción del flujo del tiempo y da a cada horizonte futuros potenciales instantáneos. Esta teoría explica el movimiento planetario cíclico en el sistema solar, el entrelazamiento entre partículas, la disimetría de materia-antimateria y la existencia de materia oscura y energía oscura. También permite calcular por primera vez constantes universales, la velocidad de la luz y la constante de estructura fina. Con relación a este artículo, Garnier-Mallet también tiene este otro. Consecuencia de la teoría del desdoblamiento, la separación periódica de los flujos de tiempo, pasado, presente y futuro, explica la materia oscura, constante cosmológica. No he podido encontrar la revista de publicación de este artículo, no sé en qué revista fue, pero de todos modos es otro trabajo académico suyo y aparece indexado o catalogado en Internet. Lo encontré en este portal de búsqueda, ResearchGate, y tengo su primera página con el resumen, que dice así, lo leo todo entero. La teoría del desdoblamiento se basa en un movimiento fundamental que desdobla cualquier partícula en dos, dentro y alrededor de su horizonte de interacción, y la partícula desdoblada es también una partícula dentro de un horizonte más amplio que la engloba, por ejemplo, planetas, estrellas, galaxias. Este movimiento, que es el mismo para la partícula y el horizonte, se realiza a velocidades diferentes. Permite definir un flujo temporal para un observador o sistema de referencia
que considera partículas dentro de su horizonte, y otro flujo temporal para otro observador o marco de referencia, cuyo horizonte es una de estas partículas. Así pues, un observador o marco de referencia está vinculado a un horizonte de observación, que define un tiempo de observación del movimiento fundamental de las partículas dentro de este horizonte. Esto constituye el límite de percepción del flujo de tiempo dentro del horizonte. Sigue. Una partícula real, perceptible, observable, constituye siempre el horizonte de partículas más pequeñas, imperceptibles, inobservables y por tanto virtuales. Así, el observador solo percibe un flujo temporal continuo que contiene instancias imperceptibles virtuales llamadas aperturas temporales. Momento, que falta más. Cuando un observador se desplaza a velocidades relativistas, la percepción del flujo temporal se ralentiza, en comparación con un observador fijo que se queda atrás. Este observador móvil evoluciona en las aperturas temporales del observador fijo, con una percepción temporal más lenta en un flujo temporal acelerado. Los acontecimientos observables por el observador móvil constituyen un estado potencial futuro virtual. A la inversa, este primer observador evoluciona en las aperturas temporales de un flujo temporal aún más lento, en el que evoluciona un tercer observador. Esta separación de los flujos temporales de los tres observadores, pasado, presente y futuro, o marcos de referencia, depende de un ciclo de 25.920 años, que está a punto de terminar. Todos esos nuevos conceptos ya han sido verificados y justificados en el horizonte de nuestro Sol, cuyas partículas son los planetas. Este artículo demostrará que este mecanismo esencial de la separación del flujo temporal es necesario para un observador que desee poder experimentar sus diversos estados potenciales en sus aperturas temporales y memorizar las consecuencias de estos potenciales en el flujo temporal más lento, gracias a un fenómeno anticipatorio hiperincursivo. Tomo un poco de aire y termino. La anticipación y la hiperincursión, que surgen de la separación de los flujos temporales, dan al observador en todo momento, a través de las aperturas temporales, la posibilidad de obtener información sobre el futuro, observado en un flujo temporal acelerado, y sobre el pasado, memorizado en un flujo temporal más lento, pero observado en las aperturas temporales del flujo temporal acelerado. La exigencia de un ciclo temporal permite explicar la aceleración actual de la expansión del universo, así como la materia oscura, cuya presencia se deduce por sus efectos. La teoría del desdoblamiento permite calcular una fuerza repulsiva, 66,6% de la energía total del universo, que es la causa de la expansión periódica del universo, así como comprender las contradicciones relativas a la constante cosmológica de Einstein. Bueno, este resumen, bastante largo, no tiene desperdicio, ni para el físico o astrofísico de carrera, ni para la persona profana pero interesada en el discurso usual de Garnier-Mallet, porque en sus conferencias y entrevistas de divulgación siempre habla básicamente de lo mismo. Y con todo esto dicho, antes de despedirme, solo me queda decir una cosa, creo, aunque se guarde como una nota marginal en la hemeroteca de la historia de la ciencia, que el tipo de Locunoya fue el primero en poner de frente para el público experto y el público profano todos los trabajos de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Saludos.